vamos a hacer contacto en este momento. Creo que está listo ya para hablar de estas elecciones con el ex embajador de México en Estados Unidos, un hombre que le entiende muy bien a la política estadounidense, Arturo Sarucán. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Te saludo con mucho gusto. Hola Adela, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Igualmente, mi querido Arturo. ¿Cómo ves? Pues llegó finalmente el día de... Pues sí, está en el aire, como bien lo subrayabas. Yo no recuerdo una elección tan reñida, incluso la de Gore y Bush en el 2000, que se decantó al final por 500 votos en el estado de Sí, Florida, que sí, fue lo sí. que le dio Florida en el colegio electoral a George W. Bush. Era una contienda apretada, pero no con los márgenes que estamos viendo ahorita, en donde pues básicamente hay un punto porcentual de diferencia, tanto en las encuestas nacionales y más importante aún, en las encuestas de esos 6, 7 estados bisagra, que son los que te van a decantar la elección. Adela, estamos hablando, es decir, básicamente desde hace ya, ¿qué te diré?, 2, 3 semanas, los dos candidatos están peleando por una rebanadita pequeñísima del pastel de votantes en Estados Unidos. Estamos hablando, en general, en cada ciclo electoral, tienes como el 10% del voto que es un voto indeciso. En este momento estamos hablando ya básicamente que solo el 5%, o sea, la mitad de ese voto indeciso, está definiendo entre anoche y hoy la manera en la que van a votar. Para ponerle número, es como pensar en el aforo del Estadio Azteca. Estamos hablando de 100,000 votantes en todo el país, básicamente repartidos en 9 condados, en 7 de esos estados bisagra. Sí. Y por lo tanto, te imaginas que cualquier variación, por pequeña que sea, de estos votantes indecisos hacia uno u otro candidato, te van a decantar esos estados bisagra en el colegio electoral. Entonces, vamos a ver, hay toda una serie de interrogantes sobre cómo van a votar, sobre todo 2, 3 sociodemográficos que pues, les tenemos echado el ojo desde hace ya varias semanas, que son los que van a definir la elección. ¿Qué son Primero, el quiénes? voto de las mujeres. Las mujeres. Es una elección en realidad de género, hombres contra mujeres. Y dentro del sector de voto de hombres, hay dos pequeños grupos que son fundamentales: hombres jóvenes, en su mayoría solteros hispanos, y hombres jóvenes, en su mayoría solteros negros. Ahí se va a definir lo que pueda ocurrir esta noche o en los siguientes días, porque el escenario más probable es que no vamos a tener resultados esta noche. Ahora, hablabas de que pocas veces había habido una elección tan cerrada, pero también tan polarizada, ¿no, Arturo? Es un país tribalizado, es decir, ya ni siquiera polarizado, está completamente tribalizado, partido. Hay, creo que una falla tectónica estructural en el país entre zonas metropolitanas y zonas rurales, es decir, ahí es donde está buena parte de esta división que, digamos, se ha enquistado en este país, ciertamente desde 2016, la primera vez que Donald Trump compitió por la presidencia, pero es un país brutalmente dividido. Y además, Adela, precisamente por eso, uno de los escenarios que nos preocupan a muchos esta noche es que si Kamala Harris gana, una victoria de ella no va a llegar más que con márgenes relativamente estrechos, y que ante ese escenario Donald Trump va a volver a desconocer los resultados, va a volver a impugnar el resultado, y que lo que ya vimos el 6 de enero del 2021 aquí en Washington, en el Capitolio, se te pueda replicar. No estoy hablando de una guerra civil, pero se te puedan replicar con actos de disturbios, de violencia, de actos sediciosos, en un país, por un lado, brutalmente dividido, como subrayas tú, pero por el otro, un país que tiene 20.4 armas por cada 100 habitantes. Entonces tienes una mezcla combustible en este momento en el país. Ahora, esto que decías, ¿no? Lo que puede ocurrir, yo creo que es la pregunta que está en boca de todos. ¿Qué va a pasar y qué podría hacer Donald Trump si pierde esta elección? ¿El miedo a lo que puede pasar va a jugar? ¿Es factor en esta elección, Arturo? Yo creo que muy poco, porque otra vez tienes dos bloques casi a la mitad del país, que están determinados, digamos, por llamar de alguna manera, es un voto duro o trompista o demócrata,
Yo creo que el factor de qué pueda ocurrir no va a modificar percepciones o patrones de voto. El verdadero factor, Adela, que creo que puede cambiar la jugada es que precisamente en ese segmento de hombres, sobre todo hispanos, indecisos, que a la hora de que estén en la soledad de la casilla, ya sea jalando la palanquita o tachando la boleta, la papeleta, decidan no votar por una mujer y además de color. Creo que es decir, si hay un factor que a la hora de la hora en la Puede casilla jugar. puede acabar de decantar ese voto, me parece que este es el más relevante y es la razón por la cual muchos de nosotros, digamos, estomacalmente tememos la posibilidad de que Trump pudiera alzarse con la victoria precisamente por este sector tan pequeño pero tan relevante de votantes indecisos que a la hora a lo mejor no se animan o no quieren votar por una mujer de color. Que pues todavía existe ese sector y es grande en Estados Unidos, ¿no? Esa es la Así verdad. es. Sí, sí, sí. Ahora, es raro que todavía a estas alturas haya indecisos, Arturo, y una buena cantidad de indecisos. Sí, tienes en cada ciclo electoral, tienes generalmente, te digo, promedio siempre en cada contienda presidencial electoral estadounidense, tienes alrededor del 10% promedio en cada cuatrienio de votantes que no han tomado una decisión y que no toman la decisión básicamente hasta el día de la elección. Lo que aquí un poco también te modifica la jugada de es que, como tú lo sabes y como muchos de tu auditorio quizá lo sepan, en Estados Unidos se permite el voto anticipado. Y hasta el día de ayer habían votado ya más de 70 millones de Sí. estadounidenses de manera anticipada a la apertura de las casillas hoy. Ese número es ya mayor a la mitad del padrón electoral que votó en el 2020. Es decir, vamos a romper un récord con el voto anticipado. Ese voto anticipado suele favorecer a los demócratas. Así fue el caso en el 2020. Tú recordarás a Trump echando espuma por la boca diciendo que todos los que habían votado de manera adelantada o eran migrantes indocumentados a los que se les había permitido votar o que estaban maiciados o truqueados los procesos de voto anticipado. Parece que ahora, junto con este importante número, ha aumentado también el número de votantes republicanos que lo hicieron de manera anticipada. Entonces eso también te inyecta una dosis de incertidumbre importante en lo que pueda pasar esta noche o en las horas subsecuentes a que cierren las casillas, porque además, como te imaginas, sobre todo teniendo dos estados bisagra como son Nevada y Arizona, que están en la costa, casi en la costa del Pacífico, pero digamos están en el uso horario de la costa del Pacífico, pues no tendremos cierre de casillas hasta las 10 de la noche hora del este, 9 de la noche hora de la Ciudad de México, y además tienes el problema de que hay muchos de esos estados bisagra que si la diferencia entre los dos candidatos Es muy es menor a 0.5%, por ley se tiene que llevar a cabo un recuento de todos los votos en el estado. Ahora sí que voto Entonces, por voto. ahora sí que voto por voto, casilla por casilla. Casilla por casilla. Eso es por ley. Por ley, en muchos de los estados, de los 7 estados bisagra, en 3 de ellos está la ley que obligaría a las autoridades electorales, y además hay que recordarla también a tu audiencia, que a diferencia de un país como México, que tiene una autoridad central electoral, en Estados Unidos cada estado tiene sus propias autoridades electorales. Entonces obligaría a 3 de esos estados, si es que el margen de diferencia es menor al 0.5, a volver a contar todo de nuevo. Ahora, se ve difícil, por lo tanto, que hoy mismo sepamos quién ganó, ¿no, Arturo? Yo creo que es, digo, a menos de que... De que haya una gran diferencia. Sí, a menos de que haya un escenario tsunami, ya sea a favor de Harris o de Trump, yo creo que no lo vamos a saber. Yo creo que incluso es posible que varios de los estados se van a tardar, ya no digas mañana, un par de días o más en dar sus conteos finales. Pero creo que el escenario de que hoy nos vayamos a dormir todos ya sabiendo qué pasó, creo que no se nos va a hacer. Sí, es difícil. Ahora,
A mí me gustaría comentar contigo, Arturo, esta subida que tuvo Kamala Harris del Partido Demócrata cuando recién se anunció que ella sería la candidata sustituyendo a Joe Biden, que tuvo un apoyo pues económico impresionante, no se pudo mantener, ¿no? Sí, es decir, ese momentum que ella adquiere, digamos, entre la convención, que además me parece un discurso enormemente eficaz por parte de Kamala Harris en la convención en Chicago, y el primer debate presidencial en donde pues, le pone un varapalo a Trump, ese momentum que adquiere como resultado de esos dos puntos importantes, se nos asentó hace como un mes. En parte, creo yo, porque uno de los temas que creo que la han lastimado es que en reiteradas ocasiones, en muchas entrevistas que le formularon, se negó a distanciarse de Joe Joe Biden. Biden. Es decir, cuando le preguntaban qué harías tú diferente a lo que hizo Biden o en qué discrepas de las políticas del presidente Biden, incluso en una de ellas, quizá la que más daño le hizo se quedó pensando y dijo, pues no se me ocurre ninguna. En parte esto es el reflejo de la experiencia del pasado del Partido Demócrata. Tú quizás recordarás que precisamente en esa elección del 2000 entre Al Gore y George W. Bush, Al Gore le insistieron que tenía que, digamos, desmarcarse del récord de Bill Clinton, y Al Gore a cada rato decía, es que yo no soy Bill Clinton, yo voy a hacer ABC, se desmarcó mucho, no quiso que Bill Clinton hiciera campaña con él, y luego el resultado final demostró que el haberse disasociado de Clinton le costó muchos votos centristas en el país. Entonces yo creo que un poco en la memoria muscular del equipo de campaña Kamala Harris del Partido Demócrata, un poco esta... Sí. Sí. A ver si podemos retomarlo, porque bueno, viene... Ahí estás, te perdimos por un momento, perdón, Arturo. No te preocupes. No sé en dónde me quedé, pero digamos, la decisión de no disasociarse de Biden, en parte influida por lo que le ocurrió en su momento a Al Gore cuando él decide hacerlo en el 2000, me parece que ha tenido un impacto en los cálculos de la campaña, pero lo que hay que subrayar también, Adela, es que a pesar de lo que pueda ocurrir mañana, esta noche o mañana, es decir, Kamala Harris se aventó una campaña presidencial en 3 meses. Sí, en 3 meses. Biden y Trump llevaban un año en campaña presidencial. Para todo efecto práctico, la campaña Kamala Harris se echó a andar, se articuló, se diseñó en 3 meses, y haber logrado, me parece, lo que ha logrado Kamala Harris, sobre todo estando donde estaba Joe Biden, previo a ese debate desastroso que tiene con Trump, en donde pues, Trump le llevaba 5 o 6 puntos de ventaja porcentuales a nivel nacional y en los estados bisagra. Me parece que hay que reconocer la importante labor que ha hecho la vicepresidenta y su equipo de campaña en ese sentido. Ahora, la comunidad hispana, la comunidad latina, ¿por quién se está decantando en Estados Unidos en esta elección? De manera abrumadora, Harris se va a llevar el voto hispano. Es decir, estamos hablando de quizá 60-40, 60 y picos altos, 30 y picos altos para Trump. El problema es que de manera creciente Trump ha ido, digamos, arrebatándole más y más y más votos hispanos, sobre todo de hombres jóvenes hispanos, al Partido Demócrata. Y en estados como Arizona, como Pensilvania, esto puede otra vez aventarte el estado hacia uno u otro sentido en el colegio electoral. Por eso también lamentable. ¿Cómo ves, Arturo, si quitamos el video y nos vamos con puro audio? Porque se está cortando. Pequeños en donde se refirieron a Puerto Rico como una isla llena de basura. En un estado como Pensilvania, Adela, pues hay 500,000 de puertorriqueños con el derecho a votar. Sí. Y se ha notado en la última semana, o sea, Trump hasta hace
hasta antes del discurso en Madison Square Garden, le llevaba 1 o 2 puntos porcentuales de ventaja a Kamala Harris en Pensilvania, que es el estado, es la piedra de toque de la elección. El que se lleve Pensilvania hoy en la noche o en estos días, básicamente se va a llevar la elección. Y entre el discurso de Madison Square Garden y las últimas encuestas de cierre del domingo, se ha vuelto a cerrar y empatar las encuestas en Pensilvania. Precisamente el cálculo, la estimación es por el impacto de esta perorata racista, xenófoba de Trump y de sus secuaces desde Nueva York. Entonces, tienes un fenómeno, hay una cosa que, digamos, yo le llamaría disociación intelectual, porque les preguntas a muchos hispanos, sobre todo hombres, oye, ¿y no te molesta que el presidente Trump, el expresidente Trump, se refiera a los hispanos, a los migrantes, de la manera en la que se refiere a ellos? Y la respuesta que recibes de muchos de ellos es que no está hablando de mí, está hablando de alguien más. Y no se dan cuenta, además, que esta amenaza de Trump a la que tú te referías en el arranque del programa, de deportar a los 11.2 millones de indocumentados que viven hoy en Estados Unidos, de los cuales 5 millones son mexicanos, puede implicar para estos individuos que amigos, familias, etcétera, puedan ser violentamente detenidos y deportados del país. Pero esto no parece calar. Algo está pasando con el internet, no sé si es el nuestro. ¿Eh? ¿Mandé? No oigo. Es que no sé si es el nuestro o es el de Arturo. A ver si podemos restablecerlo, porque también a mí me gustaría que habláramos con Arturo. ¿Ya? Arturo, ¿ahí estás? No sé, algo está pasando con el DC del DC. Aquí estoy. Sí, que, me decía, si les preguntas a los hispanos, ¿no te molesta que esté hablando de manera tan despectiva? Dicen, no está hablando de mí, está hablando de otros, ¿no? Así es. Oye, y además hay también una especie de, sobre todo en generaciones del milenio o la generación Z, hay una especie de factor de entretenimiento. Ven a Trump como entretenimiento, como un show de realidad y están entretenidos. Sí, es un gran entretenedor, digamos, ¿no? Donald Trump. Ahora, en relación a México, yo creo que también esa es otra pregunta que aquí en México todos nos estamos haciendo. La pregunta es, ¿con quién nos iría mejor? ¿No? De manera así como muy simple y muy superficial. ¿Con quién nos iría mejor? Esta amenaza de ayer de Donald Trump, ya no se sabe, digo, hay que ver pues en dónde lo estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, etcétera, etcétera, en su último rally ayer, en su último meeting de Donald Trump, de subir aranceles, de deportación, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué sería capaz? ¿Hasta dónde podría llegar Donald Trump? Y, pues, ¿cómo sería la relación con uno y con el otro de México? Sí, sonrío porque mi columna de mañana, que me toca publicar mañana, y pues evidentemente lo hago pues sin saber qué va a ocurrir esta noche. Claro. Precisamente aborda la pregunta de a quién le conviene a México como ganador de la contienda. A ver, más allá de preferencias ideológicas, partidistas, desde un punto de vista del interés nacional mexicano y las implicaciones que tiene una victoria de uno o de otro, no me queda la menor duda, Adela, que el escenario que le conviene a México es la victoria de Kamala Harris. Esto no quiere decir que la relación va a estar exenta de tensiones y de temas contenciosos con una presidenta Kamala Harris. Hay temas que no van a cambiar, gane quien gane. El combate al fentanilo, donde Kamala Harris, como ex procuradora fiscal de California, ha sido muy clara que ese va a ser un tema prioritario para ella. Yo, cuando era embajador y ella era fiscal, viajaba, te imaginarás, como embajador mexicano, pues viajas 6, 7, yo viajaba 6, 7, 8 veces al año a California, y cada vez que iba a Sacramento o San Francisco, me reunía con ella a comer, a desayunar, a platicar sobre estos temas. Entonces, claramente el tema del fentanilo es uno que no va a modificarse en términos del papel que va a jugar en la agenda bilateral. El tema de la migración va a seguir siendo un tema persistente que además nada tiene que ver con cómo se maneja o no se maneja la frontera.
Estamos viendo números históricos de migrantes en todo el continente tratando de llegar a Estados Unidos y además crecientes números de gentes de fuera del continente llegando para tratar de llegar a la frontera México-Estados Unidos. Y el tercer tema, la revisión del TEMEC en el 2026, que ya de por sí está complicada por una serie de temas y de diferendos en materia energética, renovables, maíz amarillo, reglas de origen para autotransporte y automotriz, el tema de la huella china, la huella manufacturera china en México, que crecientemente me parece que va a ser el gran tema de la revisión del 2026. Esos temas no van a cambiar, gane Harris o gane Trump, pero la diferencia es una diferencia de volatilidad y de estilo. Es decir, Kamala Harris no va a usar de manera unilateral la fuerza en territorio mexicano para combatir al narco. Trump es perfectamente capaz de hacerlo. Ya lo hizo ayer con nombre y apellido refiriéndose a la presidenta Sheinbaum. Y es posible que, aunque sea a manera de, digamos, efectista, use un dron desde espacio aéreo estadounidense para pegarle a un laboratorio de fentanilo en territorio mexicano. En el tema de la migración, ha amenazado con deportar a migrantes que ni siquiera son mexicanos al lado mexicano de la frontera, generando, imagínate nada más, las presiones económicas, sociales, de seguridad pública que le va a generar a estados fronterizos y a municipios fronterizos del país. Es cierto, no va a poder deportar a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos,